En plena calle, donde el rugido de un Lamborghini rojo aún resonaba, la escena dejó a todos en silencio. El niño, con el rostro bañado en lágrimas, no corrió hacia su padre millonario que venía desesperado, sino que se aferró con todas sus fuerzas a la limpiadora. Ella, con uniforme sencillo y el corazón desbordado de ternura, lo sostuvo como si fuera suyo. Desde unos metros atrás, el hombre elegante quedó paralizado. ¿Cómo era posible que su propio hijo llamara mamá a otra persona? Lo que estaba a punto de descubrir pondría en duda su orgullo y el verdadero significado de la palabra familia. Y antes de continuar, permíteme enviar un deseo de salud y paz para ti y toda tu familia. Y de verdad me encantaría saber, ¿desde qué país estás siguiendo esta historia? ¿Y qué hora marca el reloj en el lugar donde la estás escuchando ahora mismo? En la calle Zamora, en plena tarde de otoño. Los balcones adornados con guirnaldas de feria y farolillos daban un aire festivo a la ciudad. Salamanca celebraba su feria, y las familias se mezclaban con turistas entre los olores de castañas asadas y turrón recién cortado. El murmullo de las voces, las risas y los pasos sobre el empedrado creaban un fondo bullicioso, hasta que un grito rompió la armonía y todos giraron la cabeza. Diego Valcárcel, un niño de 6 años, se había soltado de la mano de su abuela Aurelia. Corrió tras un globo rojo que se elevaba con el viento, ajeno al peligro. El coche de caballos que atravesaba la calle se acercaba demasiado rápido, y los transeúntes se quedaron paralizados. Fue entonces cuando una figura femenina, vestida con un uniforme sencillo de limpieza, reaccionó sin pensar. Isidora Montemayor se lanzó hacia el pequeño, lo agarró con fuerza y lo apartó del camino en el último segundo. El caballo se encabritó. El cochero tiró de las riendas, y el silencio se apoderó de la escena. Isidora, agitada, miró al niño con preocupación. Diego la observó, temblando, y con voz apenas audible murmuró una sola palabra que dejó a todos helados. Mamá. La reacción fue inmediata. Aurelia, con su bastón, corrió hacia ellos con el rostro encendido de indignación. «Diego», exclamó, apretando los labios. El niño, todavía aferrado a Isidora, no respondió. Sus ojos grandes, humedecidos, parecían reconocer en esa mujer algo que ni él mismo sabía explicar. La gente alrededor empezó a murmurar. Algunos aplaudieron el acto heroico, mientras otros observaban con curiosidad. Esteban Valcárcel llegó segundos después. Su porte elegante, el traje oscuro y la expresión grave contrastaban con la agitación del momento. La multitud se abrió a su paso. Vio a su hijo sano y salvo en brazos de una desconocida y se detuvo, sorprendido. Había gratitud en su mirada, sí, pero también una incomodidad inexplicable al escuchar la palabra mamá de labios de Diego. El aire festivo parecía congelado en ese instante. Un vendedor ambulante ofrecía aún sus dulces, pero la voz se perdió en el ambiente tenso. Esteban extendió los brazos hacia su hijo, intentando recuperar la compostura. Diego, sin embargo, se aferraba a Isidora, como si temiera que al soltarla pudiera desaparecer. La mujer, consciente de todas las miradas, intentó entregar al niño, pero la resistencia de Diego era evidente. «Tranquilo, cariño», murmuró ella, en un tono instintivamente maternal. Sus propias manos temblaban, y en su rostro se mezclaban sorpresa, ternura y una extraña nostalgia. Esteban, sintiendo que la escena se le escapaba de las manos, tomó una decisión. Avanzó con voz firme, aunque marcada por la tensión. «¿Quién eres tú? ¿Y por qué mi hijo te llama así?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. La multitud, que había detenido su paso, contenía la respiración esperando una respuesta. Isidora bajó la mirada, consciente de que aquel momento marcaría el inicio de algo que ni ella ni Esteban podían prever. Y mientras el viento arrastraba papeles y hojas secas por la calle,
Diego seguía abrazado a ella, sin comprender la magnitud de lo que acababa de desatar. El corazón de Esteban latía con fuerza. No se trataba solo de la gratitud por un acto heroico, sino de la intriga que despertaba en él esa mujer. Había algo en su mirada, algo escondido bajo años de silencio y resignación. Salamanca seguía celebrando la feria con luces y música a lo lejos. Pero en esa esquina de la calle Zamora, el destino de 3 vidas acababa de entrelazarse para siempre. Esteban pronunció con voz tensa: ¿Quién eres tú? ¿Y por qué mi hijo te llama así? En el salón principal de la mansión Valcárcel, el eco de aquel mamá todavía flotaba en el aire como un recuerdo imposible de borrar. La chimenea permanecía apagada pese al fresco de septiembre, y las paredes recubiertas de retratos familiares daban al lugar un aire solemne, casi frío. La mesa del comedor estaba servida con elegancia. Jamón ibérico cortado en finas lonchas, vino de la ribera del Duero respirando en copas altas, pan crujiente dispuesto en cestas de mimbre. Todo era perfecto a los ojos de Aurelia, menos la expresión de su nieto. Diego se sentaba en su silla con los labios apretados, los ojos fijos en el plato sin tocar. Apenas había rozado el pan. «No quiero comer», dijo en voz baja. Y cuando Esteban lo miró con ceño fruncido, añadió con fuerza inesperada: «Quiero a mamá Isidora». La tensión se cortó como cuchillo. Aurelia golpeó ligeramente el bastón contra el suelo, indignada. «Basta de tonterías. Esa mujer es una extraña, una oportunista. No la volverás a ver». Sus palabras sonaron duras, cargadas de veneno. Esteban trató de mantener la calma. «Diego, escúchame. Isidora solo te ayudó, pero...». El niño interrumpió con lágrimas en los ojos. «Ella me salvó. Me miró como mamá». La sinceridad de su voz atravesó la coraza de Esteban, aunque no lo admitió. El silencio cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba el tintinear de los cubiertos que Aurelia movía nerviosa. Diego empujó el plato. Cruzó los brazos y negó con la cabeza. Aurelia lo miró con severidad, convencida de que debía aplastar esa idea cuanto antes. «Si sigues así, mandaré que te acuestes sin cenar», dijo. Esteban respiró hondo, conteniendo el impulso de gritar. Recordó la imagen de Isidora sosteniendo a su hijo en la calle Zamora, la multitud aplaudiendo, y la palabra que había salido de labios de Diego. Había algo en esa escena que se negaba a abandonar su memoria. Más tarde, mientras Diego lloraba en su habitación, Esteban permaneció de pie frente a una ventana. Salamanca, iluminada por faroles y los destellos de la feria, parecía una ciudad ajena a sus dudas. Aurelia se acercó, su silueta erguida como siempre. «Esteban», dijo con voz firme, «si permites que esa mujer se acerque más, perderás el respeto de todos. Nuestro apellido no puede mancharse con historias de criadas». Él cerró los ojos. Entre el deber y el corazón había un abismo difícil de cruzar. La voz de su madre tenía peso, pero también lo tenía la mirada desesperada de su hijo. A la mañana siguiente, Diego se negó a vestirse para el colegio. Entre sollozos gritó: «¡Quiero mamá Isidora!». La criada que lo atendía salió asustada de la habitación. Esteban entró y se encontró con su hijo abrazado a un juguete, los ojos rojos de tanto llorar. Aurelia, desde el pasillo, volvió a sentenciar: «Ese apego no es sano. Córtalo antes de que sea tarde». Pero Esteban, mirando al niño, sintió un nudo en el estómago. Su autoridad de padre parecía desmoronarse frente a una verdad simple. Diego había encontrado en Isidora lo que él no había sabido darle. Esa noche, en la mesa silenciosa donde nadie probaba la cena, Esteban levantó la copa, la giró entre los dedos y, sin mirar a su madre, murmuró: «Mañana la buscaré, aunque sea por ti». En la Plaza Mayor de Salamanca,
Las luces de los faroles iluminaban las arcadas y el bullicio de las terrazas llenaba el aire con risas y conversaciones. Era domingo por la tarde. Y los camareros iban y venían con cañas de cerveza y raciones de tortilla, croquetas y aceitunas. El murmullo de la ciudad parecía envolverlo todo, pero Esteban Valcárcel caminaba con pasos firmes, con el ceño fruncido y el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Sentado en una de las mesas exteriores del café Las Torres, estaba Diego, entretenido con un pequeño barquito de papel que hacía navegar sobre la mesa. A su lado, Isidora Montemayor intentaba mantener la calma mientras Gabriela, su amiga y camarera, servía horchata y sonreía con complicidad. El uniforme sencillo de limpieza contrastaba con el traje oscuro de Esteban, que se detuvo frente a ellas, imponente y algo distante. «Gracias por salvar a mi hijo», comenzó él, con voz grave y educada, pero con una rigidez que dejaba entrever desconfianza. «Aunque aún no entiendo por qué él te llama de esa manera». Isidora se levantó despacio. Su mirada era serena, aunque sus manos temblaban levemente. «No lo sé, señor Valcárcel. Yo solo reaccioné. Un niño en peligro. Cualquiera habría hecho lo mismo». Su tono era digno, sin rastro de sumisión, como quien no acepta ser rebajada. Diego intervino con entusiasmo, ajeno a la tensión adulta. «Papá, mira lo que dibujé». Colocó sobre la mesa una hoja de colores arrugada. 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, un niño pequeño y, a la izquierda, una mujer de cabello recogido. Esteban tomó el dibujo y se quedó mirándolo en silencio. El trazo infantil era sencillo, pero el mensaje era claro. Diego había colocado a Isidora en el lugar de su madre. La incomodidad fue evidente. Gabriela, intentando suavizar el momento, comentó en voz baja: «Los niños dibujan lo que sienten. A veces ven más de lo que creemos». Esteban la miró fugazmente, y ella apartó la vista, consciente de haber dicho más de lo prudente. Isidora, con la voz apenas audible, añadió: «No sabes cuánto tiempo esperé volver a verlo sonreír». El comentario salió de sus labios casi sin darse cuenta, como un suspiro que se escapó antes de tiempo. Esteban levantó la mirada hacia ella, intrigado. Había algo en esas palabras que lo golpeó con fuerza. Un eco de un pasado que no lograba descifrar. El barullo de la plaza continuaba. Turistas sacaban fotos. Los músicos callejeros tocaban guitarras. Y un grupo de jóvenes brindaba ruidosamente. Pero en aquella mesa, el tiempo parecía haberse detenido. Diego se subió a las rodillas de Isidora, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Esteban observaba la escena con sentimientos encontrados. Parte de él se enternecía al ver a su hijo feliz, pero otra parte se sentía amenazada por esa cercanía. No podía entender qué vínculo invisible unía a Diego con esa mujer. Y sin embargo, la sensación de familiaridad en los ojos de Isidora lo inquietaba. Mientras Gabriela retiraba platos vacíos de otra mesa, se inclinó hacia Isidora y murmuró: «Ten cuidado. No todo el mundo en su familia está contento con que esté cerca». Isidora asintió, sabiendo que Aurelia nunca permitiría ese lazo. El viento fresco de la tarde movió el dibujo infantil sobre la mesa. Esteban lo volvió a mirar. 3 figuras, unidas, sonrientes. Sus labios se endurecieron, incapaces de aceptar lo que veía. Isidora, sin darse cuenta de la intensidad de su propia confesión, había dejado escapar más de lo que debía, y en los ojos de Esteban brillaba una mezcla de sospecha y desconcierto. Mientras la Plaza Mayor seguía vibrando con la vida de Salamanca, indiferente al drama que acababa de empezar a escribirse, Isidora, casi sin darse cuenta, deja escapar una frase: «No sabes cuánto tiempo esperé volver a verlo sonreír».
En el despacho silencioso de la mansión Valcárcel, la madrugada avanzaba entre papeles desordenados y el retrato antiguo de la difunta esposa de Esteban, colgado en la pared. Las luces de Salamanca se veían a lo lejos por la ventana, como estrellas lejanas, mientras el eco del grito de Diego en la Casa de las Conchas seguía clavado en la mente de Esteban. Su hijo estaba en el hospital, débil, después del colapso nervioso de aquella noche. Y él, solo, se debatía entre la incredulidad y la culpa. Sobre el escritorio reposaba la maleta que Isidora había dejado al marcharse. Esteban, con manos temblorosas, abrió el cierre. Entre prendas gastadas y un par de cuadernos, apareció un sobre amarillento. Dentro, cuidadosamente doblada, había una fotografía. Isidora, más joven, con el cabello recogido, sostenía a un bebé recién nacido. En la muñeca del pequeño brillaba un brazalete de hospital, metálico, con letras grabadas que Esteban leyó en voz alta con incredulidad. Diego Montemayor. El mundo pareció detenerse. El aire se hizo más denso. La mente de Esteban retrocedió años atrás, a un tiempo confuso en el que su madre lo había convencido de que el niño nacido en circunstancias indignas no debía formar parte de la familia. Recordó discusiones, silencios, noches de reproches. Y ahora, frente a sus ojos, la verdad era innegable. El hijo al que había criado como Valcárcel era, en realidad, el mismo niño que Isidora había traído al mundo, y del que había sido arrancada. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Una llamada del Hospital Clínico Universitario. La voz del médico era grave. «Señor Valcárcel, su hijo sigue muy alterado. En la fiebre repite lo mismo una y otra vez». Esteban, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Qué dice?». Hubo un silencio breve. Luego la respuesta. «Dice mamá, no me dejes otra vez». Esteban dejó caer el auricular sobre la mesa. El sonido metálico rebotó en el suelo del despacho. Sus ojos ardían, pero no lloraba. Era un llanto contenido, un grito mudo que le desgarraba por dentro. Se vio reflejado en el cristal de la ventana. Un hombre elegante, poderoso, pero derrotado. Gabriela apareció discretamente en la puerta. Había sido ella quien acompañó a Isidora hasta su casa aquella noche. Con voz suave, casi maternal, dijo: «Lo sabía. Siempre lo supe. Ese niño nunca dejó de buscar a su madre». Esteban no respondió. Apenas pudo levantar la foto y mostrarla. «Me lo ocultaron. Todos estos años. Y yo también fui ciego». Leandro Santisteban, el detective, se presentó poco después, cargando con la culpa de haber colaborado en la trampa. «Don Esteban», confesó, «yo coloqué ese collar en el bolso de la señora Montemayor. Me pagaron para hacerlo». No pudo defenderse porque todo estaba preparado. Esteban lo miró con rabia contenida, pero no habló. La traición de su propia madre pesaba más que cualquier confesión. En la cama del hospital, Diego se agitaba, murmurando palabras entre sueños. Esteban, sentado a su lado, le acarició la frente con torpeza. El niño abrió los ojos un instante y preguntó: «¿Dónde está mamá Isidora?». Esa pregunta simple atravesó todas las barreras de orgullo, de apellido, de conveniencia. Esteban comprendió, en ese momento, que todo lo que había construido no tenía sentido si no podía darle a su hijo lo que más necesitaba: verdad, amor y familia. Con la voz quebrada se inclinó sobre la cama y susurró. En el despacho silencioso de la mansión Valcárcel, la madrugada pesaba como una losa. El reloj de péndulo marcaba cada segundo con un golpe seco, y sobre la mesa de roble se amontonaban papeles, contratos y fotografías familiares. El retrato de la difunta esposa de Esteban lo observaba desde la pared, como un recuerdo lejano de un tiempo más estable. Salamanca, vista desde la ventana, dormía bajo la luz mortecina de las farolas, ajena al torbellino de emociones que consumía a su habitante más poderoso.
Esteban se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. La imagen de Isidora marchándose humillada de la casa de las Conchas y el grito de Diego resonaban en su memoria como un eco interminable. Aquella acusación pública había dejado una mancha que él, en su silencio, permitió. Y ahora, su hijo estaba en el hospital, debilitado, con la mirada perdida. La culpa lo carcomía como un veneno. Frente a él estaba la maleta de Isidora, olvidada en la confusión de aquella noche. Dudó unos instantes antes de abrirla, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Con manos temblorosas, levantó la cremallera. Entre ropa sencilla y un par de libros desgastados, encontró un sobre arrugado. Al abrirlo, emergió una fotografía. La sostuvo bajo la lámpara y el aire se le cortó de golpe. Era Isidora, más joven, con el rostro cansado pero radiante, sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido. En la muñeca del pequeño brillaba un brazalete metálico de hospital. Esteban se inclinó, casi sin aliento, para leer la inscripción grabada. Diego Montemayor. El despacho giró a su alrededor. Todo su mundo se desmoronaba. La verdad estaba allí, desnuda e incontestable. Diego no solo había encontrado en Isidora el calor de una madre, era su madre, la madre que le había sido arrebatada. Un sudor frío recorrió la frente de Esteban. Las piezas del rompecabezas, que había ignorado durante años, se unían de golpe. Recordó discusiones con su madre Aurelia, advertencias veladas sobre la vergüenza que no podía permitirse. Recordó la frialdad con la que se le dijo que el niño sería criado bajo el apellido Valcárcel, sin rastro de aquella joven humilde. Él había aceptado. Quizá demasiado ocupado en sus negocios. Quizá demasiado débil para enfrentarse a la tradición familiar. El teléfono sonó con violencia, sacándolo de sus pensamientos. Al contestar, escuchó la voz grave del médico del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Señor Valcárcel, su hijo sigue con fiebre alta y muy alterado. En su delirio repite una frase constantemente. Esteban apretó el auricular. ¿Qué frase?, preguntó, con la voz quebrada. El médico dudó unos segundos antes de responder. Dice mamá, no me dejes otra vez. El auricular cayó de sus manos y golpeó el suelo con un chasquido metálico. Esteban se cubrió el rostro. Un sollozo silencioso le sacudió el pecho. Sentía el peso de todas sus decisiones mal tomadas. Su silencio, su falta de valor, su ceguera ante lo evidente. Un golpe discreto en la puerta lo sobresaltó. Gabriela, la amiga de Isidora, entró con pasos cautelosos. Traía el rostro serio, sin la alegría habitual que siempre la acompañaba. Lo sabía, dijo en voz baja. Siempre lo sospeché. Ese niño nunca dejó de buscar a su madre. Sus palabras eran más acusación que consuelo. Esteban la miró con los ojos enrojecidos. Levantó la fotografía con la mano temblorosa y murmuró. Me lo ocultaron. Y yo también lo permití. Poco después, apareció Leandro Santisteban, el detective contratado por Aurelia. Se presentó con el semblante sombrío. Don Esteban, tengo que confesar algo. Yo coloqué el collar en el bolso de la señora Montemayor. Fue idea de su madre. Me pagaron para arruinarla. No pude soportar la culpa y he venido a decirle la verdad. Esteban lo observó con una mezcla de ira y desprecio. Podría haberlo despedido al instante, incluso denunciarlo, pero la traición de su propia madre era aún más insoportable. Sal de mi vista, le ordenó con frialdad. Leandro agachó la cabeza y desapareció, dejando tras de sí un silencio aún más denso. Horas después, Esteban se encontraba junto a la cama de Diego en el hospital. El niño, con la frente perlada de sudor, murmuraba entre sueños, «Mamá, mamá Isidora». Esteban le acarició la frente con torpeza. Sintiéndose inútil, por primera vez en su vida, el hombre que había negociado millones y decidido destinos no sabía qué hacer.
El pequeño abrió los ojos apenas un instante y preguntó con voz débil: ¿Dónde está mamá Isidora? La inocencia de esa pregunta derrumbó lo que quedaba de resistencia en Esteban. Se inclinó sobre él, dejando que las lágrimas al fin escaparan, y susurró: «Haré lo que sea para reparar este error». Su voz fue una promesa rota y reconstruida al mismo tiempo. En ese momento comprendió que todo lo que había defendido el apellido, la reputación, el orgullo no tenía valor frente a la verdad y al amor de un niño por su madre. Y por primera vez en muchos años, Esteban Valcárcel se sintió vulnerable, pero también dispuesto a luchar por lo único que importaba: recuperar la familia que nunca debió ser destruida. Con la voz quebrada, se inclinó sobre la cama y susurró: «Haré lo que sea para reparar este error». Oh. Entre rosales y cipreses del huerto de Calixto y Melibea, la brisa de la mañana traía un frescor especial, como si la ciudad entera respirara un aire nuevo. Salamanca amanecía con un cielo límpido, y las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, recordando que cada día empezaba con la oportunidad de rehacerse. Allí, en ese jardín cargado de historia y leyendas, se encontraron tres figuras que hasta entonces habían caminado por senderos separados. Esteban Valcárcel no era el mismo hombre que presidía reuniones de negocios, ni el anfitrión impecable de veladas sociales. Caminaba con paso vacilante, llevando consigo no un contrato ni un símbolo de poder, sino una fotografía gastada y un brazalete metálico de hospital. En su rostro había marcas de desvelo, y en sus ojos una determinación distinta, nacida de la culpa y del amor. Frente a él estaba Isidora Montemayor, con lágrimas contenidas, temblorosa pero firme. Había esperado este encuentro sin saber si llegaría. Había rezado muchas noches con la esperanza de volver a abrazar lo que la vida le arrebató. Y en medio, como la unión inevitable de ambos, estaba Diego, envuelto en una bufanda ligera, aún convaleciente, pero con una sonrisa que devolvía luz a todo el jardín. El silencio inicial fue tan denso que el canto de los pájaros parecía más fuerte. Esteban, con la voz quebrada, dio el paso que durante años había temido. Se arrodilló frente a Isidora, bajando la cabeza como un hombre derrotado por la verdad. «No tengo excusas», susurró. «Te arrebataron lo que era tuyo, y yo lo permití con mi silencio. Pensé en el apellido, en la reputación, en todo menos en lo esencial. Perdóname». Isidora sostuvo el brazalete en sus manos, el mismo que había marcado el nacimiento de Diego. Lo acarició como si fuese una reliquia. Las lágrimas le nublaban la vista, pero su voz salió firme. «No quiero venganza, Esteban. Solo quiero a mi hijo. Solo quiero lo que siempre debió ser mío». En ese instante abrió los brazos, y Diego corrió hacia ella. El niño se aferró a su madre con la fuerza de quien teme perderla de nuevo. Sus sollozos se mezclaron con risas nerviosas, un desahogo de emociones que había guardado demasiado tiempo. Aurelia de los Ríos observaba desde unos pasos atrás. Su silueta, antes rígida, parecía encogida bajo el peso de los años y de sus propias decisiones. Su bastón temblaba entre las manos. Con voz apagada, confesó: «Fui yo quien los separó. No podía soportar la idea de que mi nieto naciera fuera de lo que consideraba digno. Temía la vergüenza, el qué dirán, y en ese miedo destruí lo más sagrado». El silencio tras sus palabras fue aún más fuerte que su confesión. Diego, con la inocencia de sus 6 años, miró a su abuela con ojos grandes y húmedos. «¿Ya no me vas a separar de mamá?», preguntó. Aurelia, incapaz de sostener la mirada, negó con la cabeza. Abrió los brazos con torpeza, y el niño, en un gesto espontáneo, corrió también hacia ella. Ese abrazo, pequeño pero inmenso, hizo que Aurelia rompiera en llanto, liberando culpas que llevaba décadas guardando. El sol ascendía sobre las torres de la ciudad, tiñendo las piedras doradas de Salamanca con destellos de esperanza. Esteban se acercó y, tomando la mano de Isidora y la de su hijo,
Dijo con solemnidad: «Hoy empieza nuestra verdadera vida, como familia». En esas palabras no había orgullo ni ostentación, solo la verdad de un hombre que había aprendido demasiado tarde el valor de lo sencillo. Isidora sonrió a través de las lágrimas. Había esperado tanto ese momento que casi parecía un sueño. El jardín entero parecía transformarse. Los árboles, las flores, incluso el murmullo del río cercano, acompañaban aquella reconciliación. Aurelia, aún conmovida, sacó de su bolso un estuche pequeño, lo abrió y mostró un conjunto de joyas antiguas, reliquias familiares. Si de verdad queremos reparar el pasado, que sea ayudando a otros. Estas joyas serán la primera donación para una fundación en nombre de Diego. Ningún niño debería crecer separado de su madre como lo hice yo contigo. Así nació, en ese amanecer, la idea de la Fundación La Esperanza de Diego. No era solo una obra de caridad, sino un símbolo de redención y de compromiso con el futuro. Salamanca pronto conocería la historia, pero ese día, en ese jardín, lo único que importaba era que una familia se había reencontrado. La familia se une en un abrazo. Y Esteban declara: «Hoy empieza nuestra verdadera vida». Al escuchar el murmullo de Salamanca despertando, es imposible no recordar aquella mañana en el huerto de Calixto y Melibea, donde una familia renació entre lágrimas y abrazos. La historia de Esteban, Isidora y Diego no es solo un relato de pérdidas y reencuentros, sino un espejo de lo que tantos corazones sienten cuando el tiempo, la culpa y la esperanza se cruzan. Y ahora, queridos oyentes, les pregunto con cariño: si esta historia les conmovió, dejen un 1 en los comentarios. Si creen que aún podemos mejorarla, marquen un 0 y compártanlo con nosotros. El mensaje que permanece es sencillo y eterno. El amor puede reparar lo que parecía irremediablemente roto. La bondad incondicional transforma destinos. Y la verdadera riqueza no se mide en bienes ni títulos, sino en la capacidad de construir un hogar donde todos se sientan queridos. Como una lámpara encendida en una ventana durante la noche, un gesto de ternura puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros de la vida, y quizá, al mirar atrás, comprendamos que cada oportunidad de perdonar y de unirnos a los nuestros es un regalo que no debemos dejar pasar. Dedíquese un instante a pensar en sus propias memorias, en las personas que marcaron su camino, en los silencios que todavía esperan una palabra de reconciliación. Si esta historia tocó su corazón, no la guarde solo para usted. Compártala con alguien que lo necesite, porque al final todos somos viajeros que buscamos lo mismo. Un lugar donde pertenecer. Un abrazo que nos confirme que